El STG-44, el nacimiento del fusil de asalto. Hoy en día, los ejércitos del mundo dan por sentado el uso de fusiles de asalto, ya que son el pilar de las fuerzas de infantería. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que existía eran fusiles de cerrojo, ametralladoras ligeras y subfusiles. No había un cartucho intermedio ni un arma capaz de llenar el vacío entre el potente cartucho de fusil y la munición de pistola utilizada por los subfusiles. Fue Hugo Schmeisser, creador del famoso MP-18, quien ideó un arma completamente nueva. Una que combinaba la cadencia de fuego de una ametralladora ligera, la potencia de un fusil de cerrojo y la maniobrabilidad de un subfusil en un solo paquete. Así nació el STG-44. Bautizado por Hitler como Sturmgewehr o fusil de asalto 44, el STG-44 se ganó rápidamente su lugar en la historia militar como el arma ideal tanto para combates cuerpo a cuerpo como para enfrentamientos de largo alcance en una nueva era de la guerra. El contexto de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, la artillería causó más del 60% de las bajas. Después le seguía la ametralladora. Con un ritmo letal de entre 400 y 500 disparos por minuto, las ametralladoras podían aniquilar a un regimiento entero que avanzara en una carga contra posiciones defensivas. Estas armas disparaban los mismos cartuchos que los fusiles de infantería, pero con una cadencia superior a la de un pelotón entero. Por su parte, los fusiles de cerrojo eran el arma estándar de los soldados. Efectivos a larga distancia, pero poco prácticos para la guerra de trincheras y el combate cercano. Aunque un soldado podía disparar más de 10 proyectiles por minuto para mantener un volumen de fuego aceptable, la mayoría rara vez daba en el blanco cuando se lanzaban a través de la tierra de nadie, mientras las ametralladoras y la artillería destrozaban a regimientos enteros. Se necesitaba un nuevo tipo de arma, más ligera, más corta y capaz de fuego automático. En Estados Unidos existía John Browning, creador de la Colt M1911 calibre 45 y del BAR, Browning Automatic Rifle. En Alemania, en cambio, estaba Hugo Schmeisser, desarrollador del primer subfusil exitoso de la historia, el MP-18. Schmeisser comprendió que los fusiles de 7.92 milímetros no servían para asaltar trincheras, por lo que diseñó un arma automática compacta que usaba munición de pistola de 9 milímetros. Era maniobrable y tenía poco retroceso, aunque sacrificaba precisión y alcance. El MP-18 pesaba unos 4 kilos y utilizaba un cargador lateral en forma de tambor de caracol. Rápidamente se convirtió en el arma favorita de los Sturmtruppen, o tropas de asalto, entrenadas para tomar trincheras enemigas con fuego abrumador. El éxito del MP-18 abrió el camino para nuevos diseños que buscarían un cartucho intermedio, a medio camino entre la munición de pistola y la del fusil. El nacimiento de un nuevo concepto. La idea de un cartucho intermedio surgió ya en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. El capitán Piderit, miembro del Comité de Pruebas de Armas Pequeñas, señaló que un cartucho de este tipo ahorraría pólvora y latón, además de permitir que los soldados llevaran más munición encima. Concluyó también que la mayoría de los tiroteos se producían a menos de 600 metros, lo que hacía del cartucho estándar del Gewehr un derroche innecesario. El MP-18 era perfecto para el combate cercano, pero el capitán buscaba un fusil con mayor alcance y potencia, capaz de cubrir el vacío entre los 9 milímetros de pistola y los 7,92 milímetros de los fusiles y ametralladoras. En 1923, el ejército alemán retomó la idea al buscar un sustituto para el Gewehr 98. El nuevo modelo debía tener un alcance mínimo de 400 metros, cargadores de 20 o 30 proyectiles y una cadencia superior a 450 disparos por minuto. En 1934, la Oficina de Armamento del Ejército inició formalmente el desarrollo de ese cartucho intermedio. En 1938, la Wehrmacht encargó a la empresa CG Heinel Waffenfabrik
el diseño de un arma que utilizara la nueva munición de 7.92 x 33 milímetros. Debía servir tanto de subfusil como de fusil automático de escuadra. De nuevo, fue Schmeisser quien presentó un diseño revolucionario. Alineó cañón y culata para reducir el retroceso. Empleó un sistema de gases que movía el pistón y el cerrojo. Colocó una mira trasera en V y otra delantera protegida, e incorporó empuñadura de pistola. El resultado fue un fusil de metal, excepto por la culata de madera, listo para entrar en pruebas en 1939, justo antes de la invasión de Polonia. El volumen de fuego. La invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941 aceleró el programa del nuevo fusil. A pesar de sus innovadoras tácticas de Blitzkrieg, la infantería alemana seguía equipada con fusiles de cerrojo, ametralladoras y subfusiles, igual que otros ejércitos europeos. Pero al enfrentarse al Ejército Rojo, el Heer se dio cuenta de que carecía de armas de producción masiva como el fusil semiautomático soviético SVT-40 o el subfusil PPSH-41. Las tropas alemanas quedaban abrumadas por el volumen de fuego de las escuadras soviéticas y no tardaron en exigir armas automáticas que equilibraran la balanza. El MP-40 era un excelente subfusil, pero estaba reservado a los líderes de escuadra y no podía competir con el SIT-40. La necesidad de un fusil intermedio se volvió aún más urgente cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1942. Los soldados estadounidenses contaban con fusiles semiautomáticos como el M1 Garand, carabinas M1A1 e incluso armas automáticas como el BAR. En ese contexto, apareció el FG-42, desarrollado específicamente para los paracaidistas de élite, Fallschirmjäger. Aunque limitado a esa unidad, abrió el camino al Gewehr 43 o Karabiner 43, que permitió a Alemania competir con el SVT-40 en el frente oriental. Más importante aún, el FG-42 utilizaba el cartucho intermedio, 7.92 x 33 mm Kurz, y era completamente automático, lo que facilitó la aceptación del diseño de Schmeisser bajo la designación MKB-42. Más de 11.000 fusiles MKB-42 fueron probados a comienzos de 1943. El arma resultó fiable y precisa hasta los 274 metros de distancia. Algunas unidades en el frente oriental recibieron prototipos a través de lanzamientos aéreos de las compañías Walter y Heinel, y los resultados fueron muy satisfactorios. Sin embargo, cuando Hitler se enteró del programa MKB-42, ordenó detenerlo. Creía que un nuevo cartucho de fusil supondría una carga insostenible para la industria de municiones y la logística del ejército. El fusil de asalto. Para evitar la cancelación definitiva, la Oficina de Armamento del Ejército cambió el nombre del MKB-42 a Maschinenpistole 43 o MP-43, haciéndolo pasar por una simple mejora del MP-40. Hitler descubrió el engaño, pero pidió ver el fusil en acción. Tras las pruebas, quedó tan impresionado que decidió bautizarlo con un nombre que marcaría la historia: Sturmgewehr, es decir, fusil de asalto. Con ello no solo nació un arma, sino toda una nueva categoría: el primer fusil de asalto del mundo. Las primeras unidades del STG-44 llegaron al frente oriental a finales de 1943 en manos de tropas del Heer y de las Waffen-SS. Aunque eran prototipos, en los primeros meses de 1944 comenzó la producción en masa, con cargadores estándar de 30 proyectiles. El STG-44 disparaba a una cadencia de más de 540 disparos por minuto, con una velocidad de salida de 685 metros por segundo y un alcance efectivo de entre 300 y 600 metros. Con un cañón de 40 centímetros, permitía combates cercanos, medios y largos, cerrando así el vacío entre subfusiles, fusiles de cerrojo y ametralladoras ligeras. Los soldados podían usar ráfagas automáticas con poco retroceso,
o disparar en semiautomático para lograr mayor precisión frente a las tropas soviéticas armadas con Mosin Nagant. El STG-44 pesaba unos 5 kilos, tenía un cargador curvo y medía apenas 94 centímetros de largo, lo que lo convertía en un arma ideal para combates a distancias intermedias. Pronto se desarrollaron nuevas tácticas para las unidades equipadas con el STG-44. Mientras una parte de la escuadra suprimía al enemigo con fuego automático, otros avanzaban con granadas para rematar la posición. En combates cercanos, los soldados armados con STG-44 cargaban junto a líderes con MP-40 o incluso con subfusiles soviéticos capturados. La versatilidad del fusil se explotó aún más gracias a una gran variedad de accesorios únicos. Accesorios. Hacia el final de la guerra, el GER introdujo un accesorio único para aumentar la efectividad del STG-44 en combates cercanos. El Krumlauf, un cañón curvado con un periscopio que permitía disparar desde detrás de una esquina sin exponerse al fuego enemigo. Se fabricó en varias versiones, para infantería y para tripulaciones de tanques, con curvaturas de 30 grados, 45 grados, 60 grados y hasta 90 grados. Aunque ingenioso, el accesorio tenía una vida útil muy corta. El de 30 grados apenas alcanzaba los 300 disparos, y el número descendía drásticamente con cada incremento de ángulo. Por ejemplo, el de 60 grados apenas superaba los 200 disparos antes de inutilizarse. La tensión sobre el cañón y la munición era tan grande que en ocasiones la bala se fragmentaba, saliendo como una descarga de perdigones. Algunos STG-44 también se equiparon con visores telescópicos utilizados en el FG-42 y el Gewehr-43, lo que aumentaba la precisión a más de 200 metros. Otro accesorio revolucionario fue el Vampir, o dispositivo de puntería infrarrojo Zielgerät 1229. Este consistía en un visor grande con una lámpara infrarroja montada sobre el arma, capaz de detectar lo invisible al ojo humano en la oscuridad. Tenía un alcance de más de 200 metros, pero funcionaba con una batería transportada en una mochila que apenas duraba 15 minutos. Además, el fusil debía llevar un apagallamas cónico para evitar que el fogonazo cegara al tirador. Legado. Al final de la guerra, se habían producido más de 420.000 fusiles STG-44 y más de 822 millones de cartuchos. Aunque aumentó notablemente la efectividad de los soldados alemanes, nunca se fabricó en cantidades suficientes como para cambiar el resultado final del conflicto. Aún así, el primer fusil de asalto de la historia dejó una profunda huella en los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. El AK-47 soviético, introducido en 1949, adoptó el mismo concepto de cartucho intermedio, un sistema de gases similar y una apariencia inspirada en el STG-44. No fue coincidencia. Hugo Schmeisser y parte de su equipo fueron capturados por el Ejército Rojo y obligados a colaborar con Mikhail Kalashnikov en el desarrollo del nuevo fusil. En una entrevista en 2009, Kalashnikov reconoció que pudo haber recibido ayuda de Schmeisser y su equipo para diseñar el icónico fusil soviético. El M16 estadounidense, creado por Eugene Stoner en los años 60, también se inspiró en el STG-44 al concebir el fusil de asalto por excelencia de Estados Unidos. De hecho, durante la Guerra Fría, el STG-44 compartió espacio con sus descendientes directos, el AK-47 y el M16. Miles de fusiles alemanes capturados fueron utilizados por el ejército de Alemania del Este hasta finales de los 60, antes de ser reemplazados por AKs. Checoslovaquia y Yugoslavia también los emplearon hasta los años 80. El fusil incluso llegó a Vietnam en 1945, cuando Francia intentó retomar su antigua colonia. Tropas francesas y la Legión extranjera usaron STG-44 para combatir a la guerrilla. Más adelante, los comunistas vietnamitas también fueron abastecidos por la Unión Soviética con estos fusiles alemanes,
que siguieron en servicio hasta la retirada estadounidense en los años 70. No era raro ver soldados norteamericanos llevándose STG-44 como trofeos de guerra. Fotografías y grabaciones de la época consolidaron la fama del fusil alemán como un arma legendaria, fiable incluso 20 años después de su creación. Además de Indochina, el STG-44 apareció en conflictos del siglo XXI, en lugares como Irak, Afganistán, Argelia y Libia, donde aún fue utilizado por grupos rebeldes tras el fin de la Guerra Fría. El legado del Sturmgewehr sigue vivo hasta hoy. Con el mismo nombre que dio origen a una nueva clase de armas, el STG-44 se convirtió en la piedra angular sobre la que se construyeron todos los fusiles de asalto modernos del mundo.